5 de julio de 1943, Alemania lanza un masivo ataque por el norte y sur contra el saliente soviético de Kursk. Para esta masiva ofensiva, que sería la última de gran envergadura en la Rusia soviética, el Reich alemán dispuso de sus mejores generales, unidades más experimentadas, incluyendo un cuerpo panzer de élite de las SS equipado con el armamento más moderno. Esto hace que, desde luego, nuestra entera atención se centre en los combates ocurridos en tierra. La idea de escuchar sobre el choque titánico entre la élite Panzer y unas fuerzas soviéticas envalentonadas tras su victoria en Stalingrado es sin duda atrapante, pero ¿y si hubiésemos mirado hacia los cielos de Kursk en esos primeros días de julio de 1943? Nos habríamos encontrado con un gigantesco combate aéreo entre la Luftwaffe y la Fuerza Aérea Soviética, y opinión de quien les habla, el último gran enfrentamiento de la Luftwaffe en más o menos paridad de condiciones. Pero tengamos un poco de contexto de la situación previa de la Fuerza Aérea Alemana antes de esta masiva batalla por los cielos de Kursk. Tras la derrota en Stalingrado, la Luftwaffe había sufrido un duro golpe. El puente aéreo para suministrar a los cercados se había cobrado cientos de aviones de transporte y pilotos experimentados. Sin embargo, la Fuerza Aérea Alemana estaba lejos de ser derrotada. Más de 2.000 aviones se encontraban operativos en el frente oriental durante las primeras semanas de 1943, y para febrero-marzo de aquel año, la Luftwaffe demostraría que no estaba derrotada, brindando una cobertura aérea esencial a las fuerzas del mariscal Manstein durante la reconquista de Kharkiv. La participación de los bombarderos en picado de Stuka fue esencial, paralizando a las concentraciones de blindados soviéticos, además de los Messerschmitt, conseguir la supremacía aérea local. Aún así, 1943 sería un año demandante para la Luftwaffe, que debía destinar fuerzas al frente africano, a Italia, defender los cielos de Alemania y Europa de los cada vez más frecuentes bombardeos aliados. La Fuerza Aérea Alemana no podía reemplazar pilotos ni fabricar aviones a la misma velocidad que la industria soviética, que solamente debía cubrir un frente único. Y para colmo de males, la crisis de combustible comenzaba a notarse ya en 1943, reduciendo las horas de vuelo de práctica para los nuevos pilotos. Siendo el sector sur del frente oriental el escenario de la nueva ofensiva alemana de verano, gran parte de la Luftwaffe en Rusia sería concentrada en esta zona. La gran mayoría de los aviones de los grupos de ejército norte y centro fueron enviados al sur en apoyo de los ejércitos del mariscal Manstein. Estos aviones serían organizados en dos flotas aéreas, por el norte la Sexta Flota y por el sur la Cuarta Flota Aérea, al mando de Wolfram von Richthofen, primo del célebre Barón Rojo. La primera de estas flotas aéreas contaba con 600 aviones, siendo la mayoría de estos aviones de ataque a tierra, que serían defendidos por un centenar de cazas. La flota del sur disponía de la mayor concentración de aviones, con un total de 1.200, siendo también mayoría aviones de ataque a tierra, encuadrados en el octavo cuerpo aéreo. Por su parte, los rusos habían logrado acumular más de 3.000 aviones en aquella zona del frente, y entre 600 a 800 como reserva para próximas operaciones contra el saliente alemán en Orel. El primer combate aéreo de relevancia en Kursk ocurrió al amanecer del 5 de julio, mientras que la infantería alemana se preparaba en sus zonas de partida. Para comenzar su asalto, una poderosa descarga de artillería les dio los buenos días. Esto obligó a los aviones alemanes a despegar de sus bases de vuelo para suprimir la artillería enemiga. Para mala y buena suerte de uno y otro, los soviéticos habían lanzado un ataque preventivo contra las pistas de vuelo alemanas, pero la mayoría de aviones de la Luftwaffe ya se encontraban en el aire, por lo que fueron rápidamente informados de la llegada de aviones enemigos. Las estaciones de radar y los observadores aéreos cumplieron bastante bien su función, por lo cual los pilotos alemanes tomaron por sorpresa a sus enemigos y estalló sobre los cielos de Kursk un feroz combate aéreo que desde tierra la infantería presenciaba con ávido interés. En total, cerca de 300 aviones soviéticos participaron en ese ataque sobre las pistas de vuelo alemanas. El problema es que la táctica soviética no los empleó en masa, sino que las unidades aéreas fueron fragmentadas para atacar al mismo tiempo. Por ende, sobre cada aeródromo alemán no atacaban 300 aviones, sino solo 40 a 50.
Para los alemanes con 150 aviones caza, fue entonces más sencillo repeler ataques enemigos, que ahora solamente no debían ocuparse en cumplir su misión, sino también en evitar ser derribados por los pilotos alemanes. Un teniente alemán que desde tierra presenció estos caóticos combates lo narra de la siguiente forma: ayer temprano los rusos lanzaron ataques sobre nuestra pista aérea. Uno de nuestros escuadrones de caza los interceptó rápidamente. Dudo que un solo avión enemigo haya regresado a sus bases. Nuestros pilotos derribaron por lo menos 28 aviones rusos. Aquella mañana, amigos, los alemanes reclamaron derribar al menos 50 aviones soviéticos. Las fuentes rusas de esa jornada registraron 35 aparatos perdidos. El frenético día continuó para la Fuerza Aérea Germana. El octavo Cuerpo Aéreo brindó cobertura principalmente al segundo Cuerpo Panzer SS. Unos 200 aviones Stuka estaban a disposición del segundo cuerpo brindando apoyo aéreo junto con otro centenar de cazas. Para compensar su desventaja numérica, los pilotos alemanes tuvieron que realizar hasta 6 salidas aquel día, cumpliendo en total el octavo Cuerpo Aéreo más de 2.700 misiones de vuelo solamente el día 5 de julio. Por su parte, aunque tenían el doble de aviones, los ejércitos aéreos soviéticos 2 y 17 solamente realizaron 1.700 incursiones. El apoyo aéreo brindado a sus tropas en tierra que aguantaban la arremetida alemana les valió un alto precio a los pilotos soviéticos. En el sector del destacamento de ejércitos Kempf, la Luftwaffe se atribuye el derribo de cerca de 260 aviones enemigos. Las fuentes rusas informaron la pérdida de 76 aviones para el 17º Ejército Aéreo, mientras el segundo informó de 92 aeronaves perdidas. Pero ¿y cuántos aviones perdieron los alemanes durante los combates aéreos del 5 de julio en el sector sur de la Pinza? Bueno, según informes soviéticos de los dos ejércitos aéreos que he estado mencionando, la Luftwaffe sufrió la destrucción de 170 aviones, además de haber perdido otros 60 aviones en tierra durante los ataques a los aeródromos. Sin embargo, si estuvieron atentos al video van a recordar que la incursión rusa sobre los aeródromos fue un fracaso total. Los alemanes afirman que ninguno de sus aviones en tierra fueron destruidos y solamente 30 aviones del octavo Cuerpo Aéreo se perdieron en combates, fuego antiaéreo o fallas mecánicas. Mientras tanto, en el lado norte de la Pinza también se vivieron duros combates en los cielos de Kursk. La primera división aérea alemana con 650 aparatos se enfrentaría al 16º Ejército Aéreo Soviético, con más de 1030 aeronaves. El desequilibrio en fuerza sería aún mayor cuando el 15º Ejército Aéreo Soviético hizo acto de presencia en esa zona del frente. Pero para buena suerte de los alemanes, cuando Model inició su ofensiva en la parte norte de Kursk, el comandante del 16º Ejército Aéreo Ruso no estaba seguro si este era el principal ataque alemán o solamente era algún tipo de distracción, por lo cual retuvo a gran parte de sus aviones ese día, lo cual facilitó a los 150 cazas alemanes dominar aquel 5 de julio los cielos del norte de Kursk. Si los soviéticos hubieran enviado todos sus cazas de combate ese día, el 16º Ejército Soviético habría dispuesto de 455 aviones y el 15º de otros 265. Aún así, el combate fue duro para ambos bandos, pero la habilidad y pericia de los pilotos alemanes los ponía por delante. En el norte, los rusos reclamaron haber derribado 106 aeronaves alemanas, algo totalmente exagerado. Aquel día los germanos solamente registraron 23 aviones perdidos. Por su parte, la Luftwaffe informó haber derribado 165 aviones enemigos. Esto va más o menos de la mano con la confirmación rusa de pérdidas, que la cifran en 100 aviones. Cuando culminaron los duros combates en los cielos de Kursk aquel 5 de julio, la Fuerza Aérea Soviética informó de la pérdida de 270 aviones. Lamentablemente no hay cifras confirmadas del 15º Ejército Aéreo Soviético, pero yo calculo que podrían haber sido otras 30, elevando las bajas totales de aviones en un solo día a 300 aparatos. Mientras que la Luftwaffe informó que al norte y sur de Kursk tuvieron en total 56 aviones derribados. ¿Por qué la Unión Soviética sufrió tantas bajas durante los combates aéreos en Kursk ese día 5 de julio? En los siguientes minutos intentaré darle respuesta a esta pregunta. Primero, la pericia y habilidad.
de los pilotos alemanes seguía siendo muy superior. Muchos de los líderes de escuadrones eran veteranos que se habían probado ya en los duros combates durante la campaña occidental de 1940 y sobre todo en la batalla de Inglaterra, donde se enfrentaron a los hábiles pilotos de la Royal Air Force. Técnicamente, la Luftwaffe seguía estando por encima de la Fuerza Aérea Soviética en el verano de 1943. Esta ventaja táctica alemana se reafirma en la forma en que uno y otro bando ejecutaba sus misiones. Los soviéticos escoltaban a baja altura a sus aviones de ataque a tierra, mientras que los cazas alemanes preferían volar a altitudes de 4.000 a 6.000 metros. Cuando los alemanes detectaban los aviones enemigos, caían en picado acercándose a gran velocidad y soltando una ráfaga de balas a espaldas del avión atacado, cuando ya estaban casi al mismo nivel. De los 200 aviones enemigos derribados por el tercer y 52º Escuadrón de Cazas, más de 150 fueron derribados aplicando esa maniobra y a altitudes no mayores a 2.000 metros. Otros factores a considerar es que buscando compensar las enormes pérdidas de aviadores, los soviéticos enviaban muchas veces a combatir pilotos mal entrenados o demasiado novatos. Para un piloto de la Luftwaffe que ha volado sobre Inglaterra y prácticamente toda Europa, esos pilotos enemigos eran un bocadillo. Además, el Ejército Rojo carecía de oficiales experimentados en el nivel de mando medio, en parte a causa de las purgas de Stalin de la década de los 30. Bien amigos, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides que puedes dejar tu pulgar arriba, suscribirte, comentar y recuerda que el señor YouTube activó la opción de super gracias y miembro del canal. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra del canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.